En tu presencia, Señor, vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Y ahora con ustedes, Ani Vanegas, directora del ministerio Una Puerta de Esperanza, con su serie Sentada a los pies de nuestro Sanador. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. El perdonar a otros es un estilo de vida y no un evento lejano que sucede cada cierto tiempo. El perdón debe de ser una decisión continua. Perdonar a seres que nos dañaron en el pasado, que lo han hecho en el presente y que volverán a hacerlo en el futuro. El perdón no tiene como propósito negar ni minimizar la responsabilidad de otros. Es difícil perdonar a alguien que sigue en tu vida, lastimándote con palabras o hechos. Tu papel es perdonar. Dios te ayudará a tomar decisiones sabias y de cómo dirigirte a él o a ella. El mejor indicio de que has perdonado es que esa persona ya no tiene poder sobre tus emociones ni te hace reaccionar pecaminosamente con el enojo o ira. Es que se rompe un ciclo viejo y da paso a nueva forma de responder a las ofensas. La falta de perdón alberga sentimientos de ira, rencor, venganza, cautividad, temor, ansiedad y mucho más. Llegamos a creer que tenemos derecho a sostener estos sentimientos sin que nos afecten, pero es todo lo contrario. El perdón es una decisión que hacemos, no es un sentimiento que nace, sino un acto de obediencia. Es posible perdonar si lo hacemos de la manera de Dios. El resultado es que te libera del dolor y del resentimiento. La verdad es que es difícil perdonar a otros, especialmente cuando no se arrepienten de lo que hicieron. Es posible que tú quieras poner condiciones antes de perdonar a alguien por la parte que tomó en tu pérdida. Si tú piensas que esa persona necesita mostrar remordimiento o que reconozca que es culpable antes que tú lo perdones, déjame decirte que esa no es de la manera de Dios. Dios nos perdonó porque nos amó lo suficiente para liberarnos y quitar toda atadura de nuestra vida. El perdón debe ser una decisión continua. Es perdonar a seres que nos dañaron en el pasado, en el presente y que lo volverán a hacer en el futuro. El perdón no tiene como propósito negar ni minimizar la responsabilidad de otros, ni tampoco tiene como propósito restablecer relaciones después del abuso para que nuevamente estés expuesta a ello, pero sí tiene como propósito sanar tu corazón por medio de la verdad de Dios. Hola, mi nombre es Ani Vanegas de Una Puerta de Esperanza. Es mi oración animarla a que esté en oración con su Biblia, papel y lápiz y que tome notas de lo que Dios estará hablándole hoy. Y así escribir los versículos y estar en esta semana meditando en ellos. Volvamos a hablar sobre el perdón. Quiero decirte, mi hermana, que el perdón es una actitud que nace en el corazón. Después de que tú puedas entender que tú has sido perdonada, déjame decirte que el perdón va a involucrar tu mente, tu corazón y tu voluntad. El perdonar nos libera la mente, los pensamientos, todo aquello que se ha establecido en tu mente. También sana tu corazón y busca hacer la voluntad de Dios. El perdonar no es un sentimiento, pero sana nuestras emociones.
El perdonar le quita el derecho al enemigo de atormentarnos con los hechos ocurridos y así traer más dolor por medio de los recuerdos y el control sobre nuestras emociones dañadas. El perdón nos libera y nos abre el paso a vivir y amar el deseo de Dios y de su voluntad en tu vida, hasta que llegamos a ser obra perfecta en Él. Estaremos leyendo juntamente la palabra de Dios y así poder venir y ver que realmente es nuestra parte delante de Dios y así recibir sanidad para nuestro corazón, porque necesitamos a nuestro sanador, a Jesús, y sentada a sus pies, y así poder tomar en cuenta lo que Él tiene que hablarnos en este día. Lo hacemos porque Dios nos ha confiado el ministerio de reconciliación. Por eso es importante perdonar, porque somos testimonio del perdón recibido de parte de Él y podemos confiadamente hablar de su verdad en total confianza y caminar realmente como herederos de sus promesas. Es dar lugar a los frutos del perdón, que son paz, gozo y bondad. Veamos Isaías 53:5. Ahí nos habla de que Él es nuestra paz. Esta es una decisión continua de perdonar a seres que nos dañaron por medio de nuestras pérdidas que aún no han sido sanas. Pero no podemos olvidar que al otro lado de la moneda está el perdón que Dios nos extendió a nosotros. Veamos lo que nos muestra el rey David cuando reconoce la dicha del perdón sobre su vida después que fue confrontado a reconocer su propio pecado, tanto por el adulterio así como por la muerte de Urías Eteo. Veamos lo que nos dice Salmos 32, versículos 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bello esta palabra, porque David, el rey David, reconoció que su pecado estaba cubierto totalmente y que había sido limpiado y así recibir que es bendición tras bendición, porque ya no más se sentía el culpable, sino que pudo confiar en el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Mira, es que el perdón tiene como propósito cerrar un ciclo de dolor en tu vida. Al menos que quieras seguir cargando ese dolor después de haber venido a los pies de nuestro Jesús. En Jeremías 17:21 nos dice así: Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Voy a explicar un poco más este versículo. Es en la obra de la creación que podemos ver cómo Dios celebró la conclusión de su obra maravillosa al completar la obra de sus manos, bendiciendo, reposando y santificando el séptimo día. Veamos en Génesis 2, versículos 1 al 3, dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Uno de los engaños más grandes es que el enemigo te ha hecho creer que no puedes perdonar o que es demasiado difícil hacerlo. La parte más difícil ha sido para Jesús. Basta con leer
qué nos dice en su palabra en Isaías, y te animo a que leas ese capítulo entero. Yo estaré leyendo desde el versículo 5 de Isaías 53. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te animo a que leas todo este capítulo de Isaías 53 y te goces viendo el amor de Jesús en nuestras vidas, que nos amó tanto, nos amó desde la creación, desde antes de la creación. Por eso nosotros somos obra de Dios, somos parte de su creación. Por lo tanto, cerrar un ciclo para nosotros y entregar un ciclo de dolor, nos promete en su palabra que habrá reposo, que habrá bendición y que habrá santificación sobre nuestras vidas. En conclusión, quiero contarte algo más de mi vida y cómo estos siguientes versículos me ayudaron a perdonar. Dios me había dado la oportunidad de perdonar a muchos dentro de mi proceso. En este proceso yo había podido perdonar el padre de mis hijos abortados, así como a personas que directa o indirectamente creí en mi corazón que eran juntamente conmigo cómplices de la muerte de mis hijos. Por una u otra razón, yo consideré a personas por no haberme dicho la verdad sobre un hijo en el vientre de su madre y la humanidad de ellos. Por lo tanto, la decisión, aunque fue en ignorancia, llega un punto que tú te das cuenta de la magnitud de tu pérdida. Por eso, cuando me di cuenta que no me habían dicho la verdad, que me habían escondido la verdad, que nunca me enseñaron un ultrasonido y así sucesivamente, yo había podido perdonar a cada persona que había estado en esa etapa de mi vida. El Señor me había ayudado. Pero te voy a decir algo que el Señor hizo, además de ayudarme a perdonar a estas personas. Quiero que tomes como el ejemplo una balanza, que es un instrumento de medida, y con el entendimiento de lo que dice la palabra. Veamos Proverbios 11:1. Dice: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La realidad es que solamente Dios conoce nuestro corazón y también nuestra condición y necesidad de limpiar nuestros corazones. En Proverbios 20, versículo 9, nos dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En una ocasión yo estaba luchando extender o otorgar el perdón, porque había mucho dolor en mi alma, pues miraba la injusticia que había sido cometido contra alguien a quien yo amo mucho. Por eso te repito que el perdón es un estilo de vida, es un diario vivir y no es un evento de vez en cuando. Volvamos a la balanza. En mi lucha de perdonar a aquel que me había causado dolor en mi corazón, Dios me mostró algo de mi pecado, del cual yo había sido perdonada. Y me dijo Dios: quiero que pongas el pecado de aquel que no puedes perdonar. Y después quiero que pongas tu pecado también en la balanza. ¿Cuál pecado crees tú que pesó más? El mío. Quiero explicarte algo de Dios, y es que en su palabra no hay un peso definido por ciertos pecados, ni hay una fórmula para estipular cuánto pesa tu pecado o mi pecado en comparación de aquellos pecados.
Lo que sí nos dice la palabra es que el pecado asedia. En pocas palabras, es el pecado que nos afecta y nos afecta de diferente manera. Para Dios, pecado es pecado, pero nosotros le ponemos un mayor peso a los pecados de otro. La balanza vino a darme un entendimiento que si yo no perdono, no estoy tomando la medida cabal que le agrada a Dios. Proverbios 16:2 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Aquí está hablando que pesa los espíritus, no los pecados. En este día me gustaría compartir contigo de cómo Dios me ayudó para poder perdonar. Quiero decirte que me gustaría que tomes un tiempo a solas y que le pidas al Espíritu Santo que hable a tu corazón. Asegúrate de estar aparte entre tú y Dios. Y una buena pregunta que puedes hacerte a ti misma es: ¿a quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar, Espíritu Santo? Trae a memoria aquella persona o personas que de alguna forma todavía siento enojo, todavía siento rencor, todavía hay resentimiento, o a cada vez que me acuerdo de algo que sucedió, todavía está ese punzar en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú llames a cada uno de tus hijos en este día. Y Padre, no es imposible perdonar, aun aquellas cosas que nos parecen demasiado difíciles, porque tú primeramente lo hiciste. Y por eso podemos nosotros confiadamente acercarnos al trono de gracia y de poder, y así encontrar la fortaleza necesaria. Y Padre, yo te pido en este día que cada una de mis hermanas o mis hermanos puedan venir delante de ti. Padre, este es un buen momento para estar sentadas en la presencia tuya, Señor. Yo te pido que haya ese clamor, Padre, porque cada uno de nosotros necesitamos ese reposo, el reposo que viene de Jesucristo. Si has escuchado anteriormente uno de los segmentos del enojo ira, te acordarás que te sugería que escribieras una carta a Dios. Y te animo a que comiences con los nombres de las personas que escribiste en esa carta. Uno de los versículos más poderosos que Dios usó en mi vida está en Lucas 23:34. Pero vamos a leer desde el 33. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y veamos lo que Jesús dice. Quiero recordarte que en este momento Jesús estaba con toda la humanidad, porque Él, a pesar de que es Dios, también era en ese momento un ser humano como tú y como yo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Quiero recordarte de que nosotros, de la misma manera que Jesús lo hizo, podemos decir: Padre, perdona, y podemos poner ahí el nombre o nombre de las personas. Quiero que tomes un tiempo para hacerlo. Y termina: porque no saben lo que hacen. Una palabra, un gesto nos afecta de una manera muchas veces que la otra persona ni entiende. Por eso podemos decir nosotros, Jesús, como Jesús lo hacía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te voy a dar este ejemplo. El ejemplo es que Jesús, con toda su humanidad, se presentó y realizó una cosa. Perdonar, la importancia de perdonar. Aún en ese momento donde Él estaba crucificado, Él pudo clamar. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido un dolor que nunca se va a comparar al dolor de Jesús? Hablando humanamente,
Pero lo que sí te puedo decir es que sí podemos tomar fuerza de parte de Jesús, de parte de correr a nuestro Padre, y con la ayuda del Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo con el nombre de alguien, pero no necesariamente es el nombre de alguien específico. Dilo así: Padre, perdona a Juan porque no supo lo que hacía. Y permita que esto sea algo que cambie tu corazón, que transforme. Y yo sé que Dios no solamente te bendecirá, pero también te dará la oportunidad de cerrar un ciclo de dolor para comenzar lo nuevo. Y eso que es nuevo viene a traernos esa paz, ese reposo que solamente lo encontramos en Jesús. Y para concluir, te animo que en este día, así como en los demás días, te acuerdes de que el perdonar es un estilo de vida, porque habrán personas que te ofenderán, algunas intencional, pero otras no será intencional. Pero lo que nosotros hacemos con esa ofensa, nosotros somos responsables. Por eso te animo a que en este día tú puedas entregar completamente ese dolor a Dios. Y Dios te sanará, y Dios te usará, y Dios podrá hacer de ti esa obra completa en sus manos, donde Él puede usarte de una manera excepcional. Te esperamos para la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Aunque la vida ha llegado con varias situaciones, a veces dulces, unas amargas, con alegrías, con dolores, he aprendido a levantar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, del amor de los amores. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Vuelvo a nacer. Aunque el tiempo pase y pase, parece duro y lentamente, he aprendido que estás conmigo. Venga lo que venga, con solo una palabra, tú calmas mi tormenta, traes vida a mi alma y tu mano me sustenta. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a correr para estar contigo. Vuelvo a sentir lo que había perdido. Vuelvo a soñar, vuelvo a reír, vuelvo a vivir. Y vuelvo a anhelarte día a día. Vuelvo a llorar como una niña. Vuelvo a tus pies, vuelvo a ti, vuelvo a creer.
que toca y transforma un quebrantado corazón. Yo vuelvo a nacer, vuelvo a nacer, yo vuelvo a nacer, yeah, yeah. Vuelvo a nacer. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Este ha sido el ministerio Una Puerta de Esperanza con Annie Vanegas. Y si tienes alguna pregunta, puedes llamarle al 818-445-2297. 818-445-2297. Bendiciones.